Estimada audiencia, les pedimos encarecidamente que a partir de este momento pórtense bien, que para portarnos mal estamos nosotros. Al amigo todo, al enemigo ni justicia. El que depositó dólares recibirá dólares. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. A vos no te va tan mal, gordito, ¿no? Volver a inundar y del 4 ¡no se inunda más! ¡No se inunda más! Clarín, ¿por qué estás tan nervioso? No fue magia. He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Ha sido el sacrificio de varias generaciones. Ha sido el sacrificio de sus pioneros. Acá lo voy a estar esperando como candidato a presidente para hacer campaña por nuestra gente. El índice de desocupación bajó a un menos del 6%. Buen día, acá estamos el sábado 4 de junio. Ayer fue el día del petróleo, 3 de junio. El 13 de junio, dentro de 10 días, va a ser... ayer fue el cumpleaños de YPF, perdón, y dentro de 10 días va a ser el día del petróleo. Y como un sanguchito entre el cumpleaños de YPF y el día del petróleo en la República Argentina, es el aniversario de fundación del Movimiento Popular Neuquino, que viene a ser el jamoncito del petróleo nacional. En 1961 se fundó el Movimiento Popular Neuquino, como usted sabrá, por lo que hace 61 años que está vigente, plenamente vigente. El MPN se fundó cuando el peronismo estaba proscripto. El peronismo no se podía presentar, el Partido Justicialista no se podía presentar a las elecciones porque el golpe de Estado que se dio que dieron los militares y parte de la civilidad argentina en 1955 instaló un modelo de democracia acotada en donde el peronismo no podía participar. Entonces, en el 61, los peronistas neuquinos, mayoría de peronistas, no todos, pero mayoría de peronistas neuquinos, se juntaron, empezaron a charlar a ver cómo se podía hacer un partido de distrito con el que se pudiera presentar, representar a toda esa ciudadanía que seguía siendo peronista, en Neuquén, ¿no? Y así nació, así tan simple como parece, nació el Movimiento Popular Neuquino, que ganó primero sus elecciones, las elecciones fueron anuladas, después hubo elecciones de nuevo en 1963, y ahí empezó a gobernar con Felipe Zapag como primer gobernador de este partido. Hasta la fecha sigue gobernando, es decir, ha habido alternancias con golpes de Estado hasta el último que fue en 1976 y desde 1983 para acá de manera ininterrumpida el MPN ha ganado las elecciones provinciales siempre. El año que viene va a haber elecciones de nuevo y el MPN volverá a confrontar con adversarios circunstanciales que generalmente andan por el mismo peronismo de donde había nacido este partido provincial, la Unión Cívica Radical, el PRO, ahora actualizado en esta agrupación, en esta coalición denominada Juntos por el Cambio. Así que feliz cumpleaños para todos los MPNistas. Es el partido que tiene mayor cantidad de afiliados en la provincia de Neuquén, partido de distrito, partido neuquino, más allá de la frontera de Neuquén, no tiene validez ni representación, pero es parte de la historia argentina ya, decididamente de la historia política argentina,
institucional argentina, porque por esta larga hegemonía, esta larga vigencia, que parece no haber signos de que se vaya a terminar en el corto y mediano plazo, siempre de alguna manera relacionado con estas fechas, el día de YPF, el día del petróleo, porque el MPN ciertamente se retroalimenta con la industria hidrocarburífera, que fue desde prácticamente sus inicios hasta ahora el motor económico principal de Neuquén. Ahora, con Vaca Muerta, con una forma de explotación petrolera y gasífera distinta, basada en el fracking, en extraer el petróleo y el gas desde la roca madre a mucha mayor profundidad de donde estaban las capas geológicas, de donde sacó el petróleo tradicional. Bueno, ahora tiene toda esta vigencia en crecimiento. Se sabe que la industria petrolera tiene altibajos, va de menor a mayor y de mayor a menor nuevamente, de acuerdo con la permanencia y la durabilidad de los yacimientos. Es un recurso no renovable. ¿Qué quiere decir no renovable? Que hay una cantidad limitada de la materia prima que se extrae. Y esa materia prima que se extrae, los hidrocarburos, se van a terminar. En el año 2007, 2008 ya empezó a haber señales en Neuquén de que se terminaba el petróleo, se terminaba por lo menos el petróleo conocido y explotado hasta ese momento. Y atravesó la provincia algunos años de gran incertidumbre económica y por lo tanto también de incertidumbre política. Ahí fue donde se empezó a mover en gran parte desde el gobierno que entonces era de Jorge Zapac, del MPN, esta primero idea y después realidad, que fue la explotación no convencional de hidrocarburos, el petróleo y el gas, que estaba más abajo de donde estaba el tradicional, la clásica explotación, y así surgió. Bueno, dicho esto, ¿cuál es el contexto? Bueno, el contexto es que estamos haciendo Pórtense Bien. Hoy no está Claude Staikos, estoy aquí aguantando los trapos como quien dice, pero está Ariel Dona como operador, está Pablo Cantón como operador de televisión, está Julián como productor, gracias. También tengo idea de que todo el equipo de producción está muy atento en general de esta emisora, que es AM550, y el canal de televisión 24/7 está muy atento a la preparación de lo que el sábado hacemos aquí en Pórtense Bien. Un momento del país, bueno, que se distingue por esta crisis interna que tiene el gobierno nacional, el gobierno de Alberto Fernández, entre Alberto Fernández y Cristina Fernández. El gobierno de los Fernández es como el matrimonio de Piqué y esta chica, y Shakira, la cantante colombiana. Está separándose, está divorciándose. 12 años duró el matrimonio de Piqué y Shakira, y más o menos un poco más, 15, 16, 17, según donde ponga usted la fecha de arranque de lo que se llamó kirchnerismo dentro del peronismo, también está en crisis, y está en crisis de divorcio. Ayer se mostraron juntos, después de mucho tiempo de ni siquiera hablarse, el presidente Alberto Fernández y la vicepresidente
Cristina Kirchner. Fue en el cumpleaños, la festejo, la celebración del cumpleaños número 100 de YPF, esta empresa que Cristina Kirchner, durante el gobierno de Cristina Kirchner, volvió a nacionalizarse, o mejor dicho, a estatizarse, en el sentido de que se compró el Estado, expropió 51% de las acciones de la empresa, que hasta ese momento había sido privada desde aquella privatización que también hizo el peronismo, pero con el gobierno de Carlos Menem, allá por 1989. Así que esta raíz petrolera también distingue al peronismo. YPF es de alguna manera la empresa que mejor sintetiza los avatares de la política argentina. Y Cristina y Alberto, bueno, si querían dar alguna señal de, no sé qué señal quisieron dar. Yo creo que fue la confirmación de que nos gobierna prácticamente el dúo Pimpinela, porque sí, es como una escenificación, ¿no? Los Pimpinela, este dúo que es conocido en todo el mundo, me mentiste, me pediste que espere por ti o te quedas con ella. No sabía, no pensaba que me iba a faltar el valor cuando quise dejarla, no creía. Y es la escenificación de una disputa en una pareja, ¿no? Bueno, esta pareja que forman Cristina y Alberto, no escucho una mierda. Ahí está. No sigas hablándome así, yo hice todo lo que pude, no sigas tratándome así, y Cristina gritando, me mentiste, me engañaste, y agarrar la lapicera de una vez por todas y hacer lo que tenés que hacer. Bueno, esto es lo que está pasando con cierto tono grotesco en la República Argentina desde el punto de vista político e institucional. En un proceso que está abierto y que no se sabe para dónde va. Por lo pronto hay iniciativas que se han expresado también esta semana con respecto a la justicia, que es una gran obsesión del gobierno y más que del gobierno, de la propia Cristina Fernández, de la vicepresidenta, porque es la mujer, la encarnación de un montón de causas judiciales, tal vez la cantidad mayor de causas judiciales que alguna vez ha tenido un político en la República o política en la República Argentina. Y entonces la obsesión la tiene con la justicia. Y la propuesta que se ha hecho también en una escenificación muy impostada, donde se presentó este proyecto que no se sabe si va a prosperar, pero que es muy difícil que lo haga, con parte de los gobernadores. Fueron desde Neuquén y Río Negro los gobernadores a esta reunión convocada por la presidencia, en donde se presentó el proyecto de una Corte Suprema de Justicia que sería, o que se quiere hacer, integrar por 25 vocales. Recordemos que la Corte ahora tiene 5, que son 4 porque una vocalía está vacante y no se ha designado todavía al juez que la tiene que integrar, pero la Corte tiene 5 miembros. Antes tenía 9, durante el menemismo tenía 9, el kirchnerismo lo redujo a 5, y ahora este mismo kirchnerismo, cambiado, transformado y modificado por las circunstancias y por las exigencias de la coyuntura, pretende una Corte de 25 integrantes, que sería como una especie de Corte federal, donde cada provincia tendría un representante en esa Corte tipo asamblea, ¿no? Imaginemos lo dificultoso de funcionamiento que sería para un tribunal funcionar con 25 miembros, sería prácticamente como una legislatura. Pero bueno, tanto Omar Gutiérrez como Arabela Carreras fueron a esta reunión y se van a hacer, digamos, los sotas, no van a decir ni sí ni no
a la propuesta concreta, digamos que van porque tienen sus compromisos con el gobierno nacional. Los dos representan partidos provinciales, tienen como una independencia, una autonomía política distinta a tal vez a otras gobernaciones, y bueno, van a responder a cada convocatoria del gobierno del presidente, más allá de que esto no significa que vayan a respaldar la idea de la Corte de 25 integrantes. Yo tengo la sensación, más allá de que ninguno de los dos gobernadores ha dicho nada al respecto, es que se va a dejar que esto decante por su propio peso, que posiblemente se vaya diluyendo en el ardoroso transitar de la política argentina sin mayor relevancia ni éxito, porque modificar la Corte Suprema es algo que obviamente no se puede hacer así porque sí. Las provincias en realidad no tienen en esto ningún peso ni decisión. Esto es algo que corresponde al Congreso de la Nación, y donde tienen que participar diputados y senadores, porque es una transformación importante, sería importante de lo que es el funcionamiento institucional de uno de los poderes en los que se divide el Estado. Recordemos que el Estado está dividido en poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Pero aparece esta propuesta de 25 integrantes de la Corte, nombrando 20 jueces más de lo que hay ahora, como algo impostado, apuntando al tema que en realidad le preocupa al gobierno, que es reformar la justicia, hacer de alguna manera que la justicia esté ocupada en sí misma y no llevando adelante las causas que están en marcha, particularmente contra Cristina Fernández. El gobierno ni siquiera el gobierno cree en esto. Y si podemos dar esta prueba, o sea, ¿qué decía Alberto Fernández hace unos pocos años, cuando se le consultó precisamente sobre el número de jueces que tenía que tener la Corte Suprema? En el año 2016, hace muy poquito, pero antes de que fuera presidente, cuando ni siquiera soñaba, ni en sus sueños más optimistas, Alberto Fernández se veía presidente de la Argentina, opinaba Alberto Fernández que la Corte estaba muy bien con 5 miembros. Esto era lo que decía. Se equivoca mucho. La Corte. Sí. Mientras fue jefe de gabinete fue el momento donde se redujo a 5 el número de miembros, y hoy todo el peronismo está pidiendo 7, 9, 13. Está mal, eso está mal. La Corte es una institución del país, nació con 5 miembros. Cristina tuvo el mérito de volver a 5 miembros para que no se juegue con el número de los jueces para tener jueces adictos. Y la verdad, la Corte tiene 5 miembros y debe tener 5 miembros. Y el resto es toda una fantasía. No importa cuántas mujeres, cuántos hombres haya. En parte impulsada por una idea teórica de Zaffaroni, que decía que debía dividir la Corte en salas. No es así la lógica constitucional. La Corte debe tener 5 miembros, debe funcionar con 5 miembros, y deben ser miembros tan probos como los que están y tan probos como los que está proponiendo Macri. Bueno, esto decía Alberto Fernández ayer nomás, digamos, en términos políticos, sociales. Fue ayer, y ahora propone 25 miembros en la Corte. Entonces es difícil de creer esto, es difícil, tiene alguna característica como grotesca, como, yo diría, poco creíble. Es una exageración de darle representación federal a la Corte Suprema de Justicia. Supone que el gobierno es federal en su concepción constitucional, y la Constitución no dice nada de que el Poder Judicial tiene
que estar administrado, gobernado, conducido por una Corte Federal, sino por una Corte Suprema integrada por, como dice la misma Constitución, debe integrarse una Corte, es decir, eligiendo los jueces más idóneos, con más experiencia, con mayor probidad que uno pueda. Esto ha sido siempre motivo de tironeos políticos, de jugadas para que, fundamentalmente para que en la Corte haya como gente afín al ejecutivo de turno, al gobierno de turno. Y cada gobierno que asume parece que hace lo suyo para tratar de meter a algún juez o de atraer a algún juez, porque la Corte, en sus fallos, que son fallos de interpretación de la Constitución o de resolución de conflictos judiciales que llegan a ese último punto de decisión, cuando no se consigue un fallo determinante en las instancias anteriores, bueno, puede llegar a tener mucha relevancia política e institucional la Corte Suprema. Pero bueno, esto funciona como algo impostado. Yo diría que el nivel de la impostación ha aumentado en la Argentina en la misma medida que aumenta la cantidad de mentiras que se dicen por minuto. El periodismo no está exento de esto, obviamente, los periodistas mienten todo el tiempo. Yo, que soy un periodista en situación de retiro, me siento con un poco más de impunidad tal vez para decir que no tengo ninguna necesidad de mentir. Nunca quise mentir en mi vida y algunas veces me habré equivocado, por supuesto, pero entre las posibilidades que tenemos de decir algo aproximado a la verdad es no ser tajante nunca en decir esto está bien, esto está mal, así tajantemente, pues no nos corresponde, digamos, no tenemos la revelación divina. Hablando de divino, la que se siente como una divinidad, evidentemente, por lo menos respecto del presidente, que es lo siente como una especie de hijo putativo, Cristina Alberto, y se siente como una especie de cosa divina, ¿no? Qué mejor que acompañar este momento de la reflexión política con Johann Sebastian Bach y su Jesús, alegría del hombre. Está la orquesta preparándose y entra en escena como si fuera una etérea diosa volando por el espacio de la sala, Cristina Fernández, enancada o montada, no en una escoba como si fuera una bruja, sino en una lapicera gigante, porque el tema de la lapicera se ha vuelto como emblemático, ¿no? Ayer le dijo al presidente, que tenía al lado, después de 3 meses de no verse ni de juntarse, le dijo, yo te di la lapicera, la tenés que usar. Es como una concesión divina. La política, de alguna manera, trasunta toda una concepción judeo-cristiana de la sociedad, en la que hay divinidades que son una especie o delegados de lo divino, que tienen la autoridad, la potestad y la razón y la verdad todo el tiempo, y lo delegan en otra gente que se supone inferior. Esta idea es la que parece dar esta relación rara, no es la primera vez que ocurre en Argentina, pero nunca había sucedido con tanta evidencia, entre un poder real y un poder formal, político, dentro de la misma institución presidencial.
Entonces, el tema de la lapicera no es solamente una figurita, una metáfora barata, sino que es la evidencia casi letal para la idea de una democracia verdadera, de que Cristina le dice a Alberto: tenés que hacer lo que yo te digo, y si no lo haces yo te dejo en evidencia, incluso delante tuyo, acá, en la misma mesa a la que estamos sentados. Entonces esto no es la alegría del hombre ni la alegría de la mujer, sino una concepción berreta bastante poco seria de la ejecución concreta de una política de Estado. Esto habrá que cambiarlo. Lo puede cambiar el mismo peronismo o lo va a tener que cambiar alguna otra coalición o grupo político. Pero más allá de quién gane las elecciones el año que viene, la sociedad tiene que asumir, o tenemos que asumir entre todos, que no podemos estar esperando que haya una señal del más allá, de ese universo, de esa cosmovisión que tiene en Perón, Evita y Néstor, como una trilogía de semidioses que nos guían desde las profundidades esotéricas del universo. Vamos a la tanda. Pórtense bien. Un llamado urgente a la civilidad en tiempos azarosos y difíciles.